Hola, bienvenidos a Nunca de Noche. Si llegaste hasta aquí, es porque algo en ti siente curiosidad por las historias que otros prefieren olvidar. Las historias que suceden cuando el sol desaparece y la mayoría de la gente está en casa, segura, con sus puertas cerradas. Hoy voy a compartirte 6 testimonios que recopilé durante meses. Historias de gente que trabajó en estaciones de servicio después de medianoche en diferentes países de Latinoamérica. Gente común, gente de verdad. Gente que nunca buscó nada extraordinario, pero que la extraordinario las encontró en el turno de noche, entre las bombas de gasolina, bajo la luz fluorescente que nunca logra iluminar completamente la oscuridad que las rodea. Antes de comenzar, te pido que si estas historias te llegan al alma, si sientes que necesitas escuchar más, te suscribas al canal Nunca de Noche. Queremos crecer con ustedes. Queremos que estas historias lleguen a más personas que sientan esta misma inquietud, esta misma necesidad de entender qué sucede cuando la noche cae sobre los lugares que creemos conocer. Así que no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Ahora bien, antes de que comencemos con el primer testimonio, déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. ¿De qué país nos escribes? ¿Ya has trabajado alguna vez de noche en un lugar solitario? Cuéntame tu experiencia, aunque no sea paranormal. Tu perspectiva nos interesa. Esta primera historia ocurrió en Guadalajara, México. El protagonista es Ramón, un despachador que trabajó en una gasolinera de la carretera federal durante casi 3 años. Ramón tiene 42 años, es padre de 2 hijos y es el tipo de persona que no cree en historias de terror. O al menos, eso creía hasta que vivió algo que no puede explicar. Me pidió que no revelara el nombre de la gasolinera, ni su ubicación exacta, así que respetaremos eso. Lo que sí puedo decirte es que ocurrió en una noche de noviembre, hace 5 años, en una de esas carreteras mexicanas donde la civilización desaparece rápidamente y la oscuridad se vuelve tangible. Ramón me contó que trabajaba turnos de 11 de la noche a 7 de la mañana. Durante la mayoría de esas noches, especialmente después de la 1 o las 2 de la madrugada, la gasolinera se quedaba prácticamente sola. De vez en cuando llegaba un camión o un auto particular, pero la mayoría del tiempo era solo él, las bombas de gasolina y el sonido del viento soplando entre los postes de metal. Esa noche en particular, Ramón estaba dentro de la caseta, sentado en una silla destartalada, bebiendo café que había preparado horas antes. El café ya no estaba caliente, pero seguía siendo mejor que la soledad. La televisión en la esquina transmitía un programa de madrugada que casi nadie ve, esas transmisiones raras que solo existen en los horarios vacíos de la noche. Alrededor de las 3:30 de la mañana, Ramón escuchó el sonido de un motor acercándose. No era raro, así que se levantó de su silla, dejó la taza de café sobre el mostrador y salió a recibir al cliente. Lo que vio lo desconcertó desde el principio. Era un Chevrolet Cavalier de los 90, color plateado, con un solo faro funcionando. El otro había sido reemplazado por una bombilla improvisada que daba una luz amarillenta y débil. El auto se detuvo en la bomba 3, una de las más alejadas de la caseta. Ramón esperó a que bajara el cliente, pero nadie salió del vehículo. Simplemente se quedó ahí, el motor corriendo, sin que nada sucediera. Ramón caminó hacia el auto, pensando que tal vez el conductor se había quedado dormido al volante o necesitaba ayuda. Cuando se acercó lo suficiente, vio a través de la ventanilla
que el interior estaba vacío, completamente vacío. No había conductor, no había pasajeros, solo los asientos de tela gastada del Cavalier y una bolsa de plástico en el piso. Ramón sintió algo extraño en el pecho, esa sensación que no tiene nombre, pero que todos hemos experimentado cuando algo no está bien. El motor seguía corriendo, el auto seguía en la bomba 3, pero no había absolutamente nadie adentro. Abrió la puerta del auto para asegurarse, para confirmar que lo que veía era real, y la puerta se abrió sin resistencia. El asiento del conductor estaba caliente, como si alguien acaba de levantarse de allí hace apenas segundos. Ramón gritó pidiendo ayuda, preguntando si alguien andaba cerca. Nadie respondió. Solo el sonido del motor del Cavalier y el viento nocturno. Metió la cabeza dentro del auto, mirando debajo de los asientos, entre los espacios, buscando a alguien, buscando una explicación. Pero no había nadie. En ese momento, Ramón decidió apagar el motor del auto para evitar que siguiera gastando gasolina sin pagar. Así que se sentó en el asiento del conductor y giró la llave. El motor se apagó sin problema. Fue entonces cuando algo cambió en el ambiente. El silencio se hizo más profundo, más sofocante, como si el universo contuviera la respiración. Ramón salió del Cavalier y caminó alrededor del vehículo, buscando alguna pista. El tanque estaba abierto, pero no había surtidor conectado. No había bomba echando gasolina. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Miró hacia el norte, hacia la carretera federal, que se desaparecía en la oscuridad absoluta. Volvió a mirar el auto, y fue en ese momento cuando vio algo que le heló la sangre. El Cavalier ya no estaba donde lo había dejado. Estaba en la bomba 1, a más de 20 metros de distancia, pero Ramón no lo había visto moverse. No había escuchado el motor, no había sentido vibración alguna. Simplemente había desaparecido de la bomba 3 y aparecido en la bomba 1. La segunda historia que voy a compartirte ocurrió en Medellín, Colombia, en una estación de servicio ubicada en la salida hacia el Valle de Aburrá. El protagonista es Javier, un cajero de 35 años que trabajaba en el turno nocturno durante 2 años consecutivos. Javier es un hombre tranquilo, de pocas palabras, pero cuando decidió contactarme para compartir su experiencia, supo exactamente qué decir y cómo decirlo. Su testimonio es uno de los más perturbadores que recopilé, no por lo dramático de los eventos, sino por la lógica inquietante que los rodea. Javier me pidió que enfatizara que lo que va a escuchar es completamente cierto, que él no es de los que inventa historias para llamar la atención. Medellín es una ciudad vibrante durante el día, pero las carreteras que rodean la ciudad se transforman después de la medianoche en lugares donde la soledad es casi palpable. La estación de servicio donde Javier trabajaba era un lugar típico. 5 bombas de gasolina, una tienda pequeña, un baño para los clientes y una caseta donde el personal pasaba la mayor parte del turno nocturno. La gasolinera estaba ubicada en un punto estratégico, cerca de la salida hacia otras ciudades, así que recibía clientes de todo tipo durante la noche. Camioneros, taxistas, personas que regresaban tarde a casa, turistas que conducían en la oscuridad. Pero entre todos esos clientes habituales, había algo que Javier notó después de aproximadamente 3 meses de trabajar allí. Había un taxi blanco que aparecía cada noche, siempre alrededor de las 2:30 de la mañana, siempre en la misma bomba, siempre exactamente 5 minutos. Javier me describió el taxi como uno de esos vehículos amarillos con blanco
que son comunes en Medellín, un modelo antiguo, probablemente de mediados de los 2000. El taxi siempre se detenía en la bomba número 2, exactamente. Javier nunca vio al conductor salir del vehículo. Nunca vio al conductor pedir dinero. Nunca escuchó una conversación. Nunca vio el intercambio de dinero entre el cajero de turno y el chofer. El taxi simplemente llegaba, se quedaba 5 minutos y luego se iba. Javier pensó que tal vez era alguien que se detenía a descansar, que dormía un poco antes de continuar su ruta. Pero después de un mes observando este patrón, Javier decidió preguntar a sus colegas sobre el taxi blanco. Preguntó si alguien sabía quién era el conductor, si era un cliente habitual, si pagaba con tarjeta o en efectivo. Ninguno de sus colegas sabía de qué estaba hablando. Le dijeron que nunca habían visto un taxi blanco que llegara a esa hora con ese patrón. Javier se sintió extraño, como si estuviera inventando cosas, así que dejó de hablar sobre ello, pero continuó observando. Cada noche, alrededor de las 2:30, el taxi blanco llegaba, se posicionaba en la bomba 2 y exactamente 5 minutos después desaparecía. Javier comenzó a sentir que algo en eso no era correcto, que había una lógica quebrada en esa rutina perfectamente simétrica. Una noche, después de casi 2 meses de observar este fenómeno, Javier decidió hacer algo diferente. Cuando vio que el taxi blanco se acercaba, salió de la caseta y caminó directamente hacia el vehículo. Su intención era simple. Quería hablar con el conductor. Quería preguntarle qué estaba haciendo, por qué se detenía siempre a la misma hora. Pero cuando llegó a la ventanilla del conductor, Javier vio algo que le quitó toda capacidad de reacción. El interior del taxi estaba vacío, completamente vacío. No había conductor, no había pasajeros, no había absolutamente nadie en ese vehículo. Y sin embargo, el motor estaba corriendo. Javier podía escuchar el sonido del motor, podía sentir la vibración del vehículo bajo sus pies, pero no había nadie adentro. Javier retrocedió varios pasos, confundido, asustado, sin entender qué estaba sucediendo. Miró hacia la caseta esperando ver a alguno de sus colegas, pero la caseta estaba vacía. Luego volvió a mirar el taxi, y en ese momento sucedió algo que cambió completamente su percepción de la realidad. El taxi comenzó a moverse, no hacia adelante, no hacia los lados, sino hacia arriba. El vehículo se elevó lentamente, a una velocidad constante, desapareciendo en la oscuridad del cielo nocturno. Javier no estaba seguro de lo que había visto, así que cerró los ojos, los abrió de nuevo, esperando que desapareciera la ilusión. Pero el taxi había desaparecido. Simplemente se había ido, como si nunca hubiera estado allí. Javier corrió de regreso a la caseta, temblando, buscando a sus colegas para decirles lo que acababa de ver. Cuando llegó adentro, encontró a su supervisor, un hombre llamado Héctor, quien estaba tranquilamente revisando los registros de ventas del día. Javier le contó todo: el taxi blanco, el patrón de 2 meses, el vehículo vacío y luego su elevación en el aire. Héctor lo escuchó en silencio, sin interrumpir, con una expresión que mezcló la comprensión con algo parecido a la lástima. Cuando Javier terminó su relato, Héctor le preguntó si había trabajado en Medellín antes, en otras estaciones de servicio. Javier dijo que no, que esa era su primera experiencia en una gasolinera. Héctor asintió lentamente y le pidió que olvidara lo que había visto, que simplemente continuara trabajando, como si nada hubiera sucedido. Le dijo que no era el primero que veía el taxi blanco, que antes había otros empleados
que también lo habían observado, que algunos incluso habían intentado interactuar con él, como Javier lo hizo. Cuando Javier preguntó qué pasó con esos empleados, Héctor solo respondió que ya no trabajaban allí, que habían pedido traslado a otras gasolineras. Javier continuó trabajando en esa estación de servicio durante 6 meses más después de ese encuentro, y el taxi blanco nunca volvió a aparecer. Pero algo cambió en Javier. Él sabía lo que había visto. Sabía que en esa estación de servicio, en Medellín, entre las bombas de gasolina y la carretera que se pierde en la oscuridad, algo no pertenecía a nuestro mundo. Algo que llegaba cada noche a la misma hora, que se posicionaba en la misma bomba, esperando algo que ninguno de nosotros podría comprender. La tercera historia que compartiremos hoy proviene de Buenos Aires, Argentina, y es probablemente la más inquietante de todas las que recopilé. El testimonio pertenece a Mariana, una despachadora de 38 años que trabajó durante años en una estación de servicio ubicada en la Ruta 9, a las afueras de la ciudad. Mariana es una mujer fuerte, de esas que no se asusta fácilmente, pero cuando decidió hablarme, su voz temblaba ligeramente. Me pidió que enfatizara que todo lo que va a escuchar sucedió tal como lo describe, que ella no tiene razón alguna para inventar historias que la hagan parecer loca. Mariana trabajaba sola en muchas ocasiones, especialmente después de las 2 de la mañana, cuando el flujo de clientes disminuía casi a cero. La estación de servicio donde Mariana trabajaba era un lugar bastante solitario, rodeado de campos y de oscuridad. La Ruta 9 es una carretera importante en Argentina, pero durante la noche, especialmente en los tramos menos urbanizados, se convierte en una autopista vacía donde solo transitan camiones y autos ocasionales. Mariana me describió la atmósfera del lugar como opresiva, particularmente después de medianoche. El viento soplaba constantemente entre las bombas de gasolina, produciendo un sonido que se parecía a respiración humana. Los postes de luz fluorescente zumbaban con una frecuencia constante que, según Mariana, después de trabajar allí un tiempo, comenzaba a afectar la percepción del tiempo. Las horas se dilataban, los minutos se hacían eternos y la noche parecía no tener fin. Alrededor de 3 meses después de comenzar a trabajar en esa gasolinera, Mariana comenzó a notar algo extraño. Cada noche, entre las 3 y las de la mañana, escuchaba voces llamando desde la carretera. Las voces pedían ayuda, gritaban pidiendo socorro, suplicaban que alguien viniera a ayudarles. Mariana pensó inicialmente que podría haber habido un accidente en la ruta, así que salió varias veces para investigar. Pero cada vez que se acercaba al borde de la propiedad de la gasolinera, las voces desaparecían. Regresaba a la caseta y después de algunos minutos, las voces volvían a escucharse, llamando desde la oscuridad, pidiendo ayuda nuevamente. Este patrón se repitió durante 2 semanas consecutivas, cada noche, siempre a la misma hora. Mariana decidió llamar a la policía para reportar los gritos. Les dijo que parecía que había gente accidentada en la carretera, que alguien necesitaba ayuda. La policía llegó después de 30 minutos, pero no encontraron nada. No había accidentes, no había vehículos volcados, no había personas heridas en la carretera. Los oficiales patrullaron el área durante 1 hora, cubriendo varios kilómetros en ambas direcciones, pero confirmaron que no había absolutamente nada fuera de lo normal. Le recomendaron a Mariana que tal vez estaba escuchando cosas que el viento producía, que la mente podía jugar trucos
cuando uno estaba solo de noche. Mariana aceptó la explicación, aunque en el fondo sabía que lo que estaba escuchando no era viento. Eran voces humanas, voces desesperadas, voces que pedían ayuda con una urgencia que no podía ser producto de la imaginación. Las voces continuaron durante 2 meses más. Cada noche, entre las 3 y las de la mañana, aparecían sin falta. Mariana se acostumbró a ellas, aunque nunca dejaron de producirle un miedo profundo. Desarrolló una rutina. Cuando escuchaba las voces, simplemente cerraba la puerta de la caseta con llave, se sentaba detrás del mostrador y esperaba a que pasaran los minutos hasta que los gritos cesaran. Una noche, sin embargo, algo diferente sucedió. Cuando las voces comenzaron a gritar pidiendo ayuda, Mariana escuchó también el sonido de un motor de automóvil acercándose a la gasolinera. El auto llegó a las bombas y se detuvo. Mariana salió para atender al cliente, como lo haría normalmente, aunque sentía una inquietud en el pecho que no podía explicar. El auto era un Ford Falcon de los años 70, un vehículo que es relativamente común en Argentina, pero que ya no se ven frecuentemente en las carreteras. El auto estaba en condiciones deplorables, cubierto de polvo y herrumbre, como si hubiera estado abandonado en un depósito de chatarra durante años. La ventanilla del conductor estaba bajada y Mariana podía ver a un hombre dentro. El hombre tenía la cabeza inclinada hacia adelante, como si estuviera inconsciente o dormido. Su piel tenía un color grisáceo, casi cadavérico. Mariana se acercó lentamente, preguntando si el conductor se encontraba bien, si necesitaba ayuda. El hombre levantó la cabeza lentamente, y cuando sus ojos se encontraron con los de Mariana, ella sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. Los ojos del hombre no tenían vida. Eran ojos vidriosos, fijos, sin expresión alguna. La boca del hombre se abrió, y de ella salió una voz que no parecía humana, una voz ronca que sonaba como si proviniera de las profundidades de la tierra. El hombre pidió que lo ayudara, que había tenido un accidente hacía 3 días en esa misma ruta, que su coche se había volcado, que necesitaba que alguien llamara a una ambulancia. Mariana intentó hablar, intentó responder, pero las palabras no salían de su boca. El hombre continuó hablando, describiendo detalles del accidente que coincidían exactamente con las noticias que Mariana había escuchado días atrás sobre un fatal accidente de tránsito en esa sección de la ruta. Un accidente que había ocurrido 3 años antes, no 3 días. Mariana logró reunir suficiente valor para preguntar el nombre del hombre, la fecha del accidente. El hombre respondió con un nombre, una fecha, y todos los detalles de un accidente que había sido ampliamente reportado en los medios locales hacía 3 años. Mariana corrió de regreso a la caseta, cerró la puerta con llave, y cuando se atrevió a mirar de nuevo hacia las bombas de gasolina, el Ford Falcon había desaparecido. No había conducido hacia ningún lado, no había girado, simplemente había desaparecido. Mariana renunció a su trabajo esa misma semana. No pudo continuar trabajando en un lugar donde los muertos regresaban cada noche, pidiendo ayuda que nadie podía darles, atrapados en un bucle temporal donde su muerte se repetía eternamente en las horas oscuras de la madrugada. La cuarta historia que quiero compartirte ocurrió en el norte de México, en una de esas gasolineras ubicadas en las carreteras desérticas, donde la civilización es apenas un recuerdo lejano. El protagonista es Miguel, un trabajador de 49 años que pasó más de 10 años trabajando de noche
en diferentes gasolineras a lo largo de México. Miguel es un hombre robusto, acostumbrado a la soledad, alguien que ha visto muchas cosas en las carreteras mexicanas. Pero hay una historia específica que lo marcó profundamente, una experiencia que lo llevó a abandonar definitivamente el trabajo nocturno en gasolineras. Miguel me pidió que utilizara su historia como advertencia, que asegurara que otros supieran lo que podría sucederles si no prestaban atención a los patrones extraños que ocurren después de medianoche. Miguel trabajaba en una gasolinera ubicada en la carretera federal que conecta dos ciudades pequeñas en el estado de Durango. La gasolinera era un punto de parada para camioneros de larga distancia, para choferes de autobús y para viajeros ocasionales que necesitaban llenar sus tanques antes de continuar en la oscuridad. Durante el día, el lugar era relativamente activo, pero durante la noche, especialmente después de las 11 de la noche, se convertía en un lugar donde la soledad era sofocante. Miguel trabajaba solo desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana, y durante esas 8 horas era responsable de manejar todas las transacciones, limpiar la tienda y mantener el lugar funcionando. Durante casi 8 años, Miguel no experimentó nada fuera de lo ordinario, pero en el 9º año comenzó a notar algo que cambiaría para siempre su percepción del lugar. Cada noche, alrededor de las 2:45 de la mañana, un camión rojo llegaba a la gasolinera. El camión era un modelo antiguo, probablemente de los años 80, con la cabina roja desgastada por el tiempo y el sol. El remolque que arrastraba tenía el mismo color rojo apagado, y en los costados se podía ver el nombre de una empresa de transporte que Miguel reconoció como una compañía que había dejado de operar hace aproximadamente 15 años. El camión siempre se detenía en la bomba de diésel número 1, siempre exactamente a la misma hora, siempre el mismo procedimiento. Miguel nunca vio salir al conductor. El camión simplemente se detenía, esperaba aproximadamente 10 minutos y luego se iba. Durante esos 10 minutos, ningún diésel era surtido, ninguna transacción ocurría, nada sucedía en absoluto. Miguel comenzó a registrar estas apariciones en un cuaderno. Anotaba la fecha, la hora exacta de llegada, la duración de la parada y cualquier detalle que pudiera recordar sobre el camión. Después de 3 meses de observación, el patrón era infalible. El camión llegaba todos los días sin falta, siempre a las 2:45. Siempre se quedaba exactamente 10 minutos. Siempre desaparecía sin que nada fuera comprado o surtido. Miguel decidió finalmente hacer algo al respecto. Una noche, cuando el camión llegó a su hora usual, Miguel salió de la caseta y caminó directamente hacia la cabina del conductor. Su intención era simple. Quería hablar con el chofer. Quería saber por qué se detenía en la gasolinera si no iba a comprar combustible. Cuando Miguel llegó a la ventanilla del conductor, vio algo que le heló la sangre. El interior de la cabina estaba completamente oscuro, más oscuro de lo que debería ser considerando que la luz fluorescente de la gasolinera debería haber iluminado el espacio. Miguel tocó la puerta, preguntando si había alguien adentro. No recibió respuesta. Intentó abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. A través del cristal, Miguel podía vagamente distinguir una silueta en el asiento del conductor, pero los detalles eran imposibles de precisar en la oscuridad. Miguel gritó preguntando si el conductor se encontraba bien, si necesitaba ayuda. La silueta no se movió. No hubo respuesta alguna.
Miguel esperó algunos minutos más, pero nada cambió. Cuando finalmente regresó a la caseta, confundido y perturbado, y miró nuevamente hacia la bomba de diésel, el camión rojo había desaparecido. Desde ese encuentro, algo cambió en la rutina del camión rojo. Comenzó a aparecer no una vez por noche, sino múltiples veces. Podía llegar 3 veces en una noche, o 5 veces, o a veces desaparecía durante 2 o 3 noches seguidas y luego regresaba con mayor frecuencia. El patrón se volvió impredecible, caótico, como si el camión estuviera perdido en un ciclo que ni siquiera él comprendía. Miguel comenzó a notar también que otros clientes ocasionales comentaban haber visto el camión rojo en diferentes gasolineras de la región, siempre a horas similares, siempre con el mismo procedimiento inexplicable. Un camionero le contó que él había intentado seguir al camión rojo una vez, pero que el vehículo simplemente desaparecía de la carretera, sin giro ni desviación de ningún tipo. Miguel decidió investigar más profundamente. Buscó registros de la empresa de transporte que estaba pintada en el remolque. Descubrió que la empresa había cesado operaciones hace 18 años debido a un accidente trágico. 3 camiones de la flota habían colisionado en esa misma carretera en la que ahora trabajaba Miguel. Varios choferes habían muerto en el accidente. Uno de los camiones implicados era un camión rojo, modelo similar al que Miguel veía cada noche. Miguel investigó más y encontró que el chofer principal del camión rojo había fallecido en ese accidente hace 18 años. Su nombre no era importante. Lo importante era que el hombre estaba muerto, enterrado hace casi 2 décadas. Y sin embargo, su camión rojo continuaba llegando a la gasolinera cada noche. Continuaba esperando 10 minutos en la bomba de diésel. Y continuaba desapareciendo sin dejar rastro alguno. Miguel continuó trabajando en esa gasolinera durante otros 16 meses, presenciando cada noche la llegada del camión rojo, observando a través de la ventana del mostrador cómo el vehículo se posicionaba en la bomba de diésel, esperando paciente, eternamente, como si estuviera esperando por un pasajero que nunca llegaría, o como si estuviera en un viaje que jamás terminaría. Eventualmente, Miguel no pudo soportar más la presencia del camión. No era el miedo lo que lo llevó a renunciar, sino algo más profundo, una sensación de impotencia, de estar presenciando algo que no podía cambiar, algo que se repetía infinitamente, noche tras noche, sin propósito, sin fin. Miguel me dijo que el camión rojo probablemente sigue llegando a esa gasolinera, noche tras noche, a las 2:45 de la mañana, esperando en la bomba de diésel, atrapado en un ciclo que ninguno de nosotros comprende completamente. La quinta historia proviene de Santiago, Chile, de una estación de servicio ubicada en las afueras de la ciudad, en dirección hacia los Andes. El protagonista es Carlos, un despachador de 32 años que trabajó durante 3 años consecutivos en el turno nocturno. Carlos es un hombre observador, alguien que nota los detalles, alguien que mantiene un registro mental de todo lo que sucede a su alrededor. Cuando decidió contactarme para compartir su experiencia, fue extremadamente cuidadoso con sus palabras, midiendo cada frase, asegurándose de ser lo más preciso posible. Carlos me pidió específicamente que enfatizara que él no buscaba convertirse en una celebridad o llamar la atención, que simplemente quería que otros supieran la verdad sobre lo que ocurría en ese lugar después de medianoche. La gasolinera donde Carlos trabajaba era una estación de servicio de tamaño medio,
con 8 bombas de gasolina, una tienda pequeña, un café automático y un área de descanso para los conductores. La ubicación era estratégica, cerca de la salida norte de Santiago, donde muchos viajeros se detenían antes de emprender viajes largos hacia otras regiones del país. Durante el día, la gasolinera era un lugar relativamente activo, con un flujo constante de clientes. Pero después de las 11 de la noche, especialmente después de la 1 de la mañana, el lugar se transformaba en un espacio donde la soledad era casi absoluta. Carlos trabajaba solo durante esas horas, responsable de todas las operaciones, desde atender a los clientes hasta limpiar las instalaciones y monitorear la seguridad del lugar. Durante los primeros 2 años trabajando allí, Carlos experimentó lo que consideraba un turno de noche completamente normal. Pero a finales del segundo año, comenzó a notar algo extraño en los patrones de compra de algunos clientes. Había clientes que llegaban regularmente a comprar gasolina, clientes cuyas rutinas Carlos había memorizado después de meses de trabajar allí. Pero de repente, en el tercer año, estos clientes comenzaron a comportarse de manera peculiar. Realizaban sus compras exactamente igual que siempre. Llegaban, surtían gasolina de una bomba específica, pagaban en el mostrador y se iban. Pero cuando Carlos intentaba procesar el pago, algo extraño sucedía. La transacción simplemente desaparecía. No había registro de compra, no había dinero en la caja, como si la transacción nunca hubiera ocurrido. Carlos comenzó a pensar que tal vez estaba cometiendo errores, que tal vez su mente le estaba jugando trucos después de trabajar tantas noches. Carlos decidió comenzar a anotar los detalles de estos clientes en un cuaderno que guardaba debajo del mostrador. Anotaba la descripción del cliente, el vehículo que conducían, la bomba de gasolina donde surtían y la hora exacta. Después de 2 semanas de hacer estos registros, Carlos notó algo inquietante. Los mismos clientes aparecían múltiples veces en su lista, pero según los registros oficiales de la gasolinera, no había transacciones registradas. Carlos decidió verificar las grabaciones de seguridad de la gasolinera. Fue al archivo de video, buscó las fechas y horas que había anotado y encontró algo que lo dejó sin palabras. En las grabaciones de seguridad, esos clientes simplemente no aparecían. El video mostraba la gasolinera, las bombas, el mostrador, pero ninguna de esas personas que Carlos había visto estaba en las grabaciones. Carlos comenzó a cuestionar su propia cordura. ¿Acaso estaba imaginando a esos clientes? ¿Acaso estaba perdiendo la capacidad de distinguir entre lo real y lo imaginario? Pero entonces sucedió algo que le confirmó que no estaba imaginando nada. Una noche, cuando uno de estos clientes misteriosos llegó a surtir gasolina, Carlos decidió hacer algo diferente. En lugar de simplemente procesar la compra, decidió dirigirse directamente hacia el cliente, hacia la bomba donde estaba surtiendo. Carlos caminó lentamente, observando cada detalle. Cuando llegó a la bomba, el cliente había desaparecido. El auto estaba allí, el surtidor estaba conectado, pero el cliente, el hombre que Carlos acababa de ver hace apenas 10 segundos, había desaparecido completamente. Carlos abrió la puerta del vehículo, esperando encontrar al cliente dentro. Pero el auto estaba vacío, el interior estaba frío, anormalmente frío, como si hubiera estado abandonado durante horas bajo un clima helado. Carlos tocó el volante y sintió que la temperatura bajaba aún más, como si el frío se estuviera transfiriendo desde el auto hacia sus manos. En ese momento, Carlos escuchó una voz detrás de él, una voz que hablaba su nombre,
Carlos se giró rápidamente, pero no había nadie allí, solo el viento soplando entre las bombas de gasolina. Carlos volvió a entrar a la caseta, temblando, asustado. Cuando miró nuevamente hacia el auto, éste había desaparecido. A partir de ese encuentro, Carlos comenzó a entender lo que estaba sucediendo. Estos clientes no eran vivos. Eran personas que habían desaparecido en la carretera, personas que habían tenido accidentes cercanos a la gasolinera, personas que estaban atrapadas en algún espacio liminal entre la vida y la muerte. Estaban llegando a la gasolinera cada noche, realizando acciones repetitivas, como si estuvieran atrapadas en un bucle, reviviendo los momentos antes de sus muertes una y otra vez. Carlos investigó los archivos de periódicos locales y encontró reportes de varios accidentes fatales que habían ocurrido en esa carretera durante los últimos 10 años. Cada persona cuyo nombre encontró en esos reportes coincidía con la descripción de los clientes misteriosos que Carlos había estado viendo. Carlos continuó trabajando en esa gasolinera durante varios meses más, documentando cada encuentro, asegurándose de registrar cada detalle. Los clientes fantasmales continuaban llegando cada noche, continuaban realizando sus transacciones silenciosas, continuaban desapareciendo en el momento en que Carlos intentaba interactuar directamente con ellos. Finalmente, Carlos decidió que no podía continuar en ese lugar. No era el miedo lo que lo hizo dejar su trabajo, sino un sentimiento de tristeza profunda, la comprensión de que estaba siendo testigo de la eternidad atrapada, de personas muertas, condenadas a repetir sus últimas acciones infinitamente en las horas oscuras de la madrugada en Santiago. Llegamos al final de estos 6 testimonios, al cierre de las historias que he recopilado de trabajadores nocturnos en estaciones de servicio a lo largo de Latinoamérica. Pero antes de terminar, necesito que entiendas algo fundamental. Estas historias no son coincidencias, no son casos aislados de personas que imaginan cosas o que tienen experiencias psicológicas explicables. Son patrones, son advertencias, son evidencia de algo que existe más allá de nuestra comprensión cotidiana. Algo que se manifiesta específicamente en esos lugares donde la noche es más profunda, donde la soledad es más absoluta, donde el tiempo parece comportarse de manera diferente. Cuando comencé a recopilar estos testimonios, la intención era simplemente documentar historias de terror de trabajadores nocturnos. Pero conforme avancé, conforme hablé con más y más personas, comenzó a emerger un patrón inequívoco. Todos los testigos reportaban experiencias que ocurrían después de medianoche, específicamente entre las 2 y las 5 de la mañana. Todos experimentaban encuentros con clientes, conductores o pasajeros que desaparecían bajo circunstancias imposibles. Todos describían la presencia de vehículos específicos que se repetían noche tras noche o que aparecían solo una vez, pero dejaban un impacto indeleble. Todos sentían una sensación de impotencia, de estar presenciando algo que no podían cambiar, algo que estaba más allá de su capacidad de intervención. La gasolinera es el lugar donde convergen la tecnología moderna y la carretera antigua. Parece ser un punto de intersección particularmente vulnerable. Es un espacio que existe en el borde, entre la civilización y la naturaleza salvaje, entre el día y la noche, entre lo vivo y lo muerto. Las gasolineras son lugares de tránsito, lugares donde la gente no se queda, lugares donde las historias comienzan y terminan constantemente. Tal vez sea precisamente esa naturaleza liminal
la que las hace susceptibles a fenómenos que no comprendemos completamente. Tal vez los espíritus, los ecos de muertes pasadas, las entidades que no han encontrado descanso, se sienten atraídos a estos lugares porque representan un tipo de purgatorio temporal. Consideremos los elementos comunes en todos estos testimonios. Primero, los vehículos fantasmales. En Guadalajara, el Chevrolet Cavalier plateado que desaparece entre las bombas. En Medellín, el taxi blanco que se eleva hacia el cielo nocturno. En Buenos Aires, el Ford Falcon de los 70 que contiene a un muerto que revive su último viaje. En Durango, el camión rojo que espera eternamente en la bomba de diésel. En Santiago, los autos de personas que desaparecieron en accidentes, reviviendo sus últimos momentos. Estos no son vehículos ordinarios, son receptáculos, son manifestaciones de algo que está intentando comunicar, algo que está atrapado en un ciclo que no puede romper por sí solo. Segundo, la consistencia temporal. Todos los eventos ocurren después de las 2 de la mañana. Esta no es una coincidencia. Existe una teoría en ciertos círculos académicos marginales, gente que estudia fenómenos paranormales desde perspectivas que la ciencia tradicional rechaza, que sugiere que después de medianoche, particularmente en las horas más profundas de la noche, la barrera entre dimensiones se vuelve más delgada. El cuerpo humano, el reloj circadiano, experimenta su punto más bajo alrededor de las 3 de la mañana. Es cuando la mayoría de los ataques cardíacos ocurren, cuando las personas son más vulnerables, cuando la conciencia está en su estado más débil. Tal vez sea precisamente en esos momentos cuando lo paranormal encuentra su mayor facilidad para manifestarse. Tercero, la impotencia del testigo. Todos los trabajadores que experimentaron estos eventos reportaron una sensación de parálisis, una incapacidad de actuar, una sensación de estar observando algo que no podían cambiar. Ramón en Guadalajara no pudo detener la desaparición del Chevrolet. Javier en Medellín no pudo impedir la ascensión del taxi. Mariana en Buenos Aires no pudo salvaguardar al hombre del Ford Falcon. Miguel en Durango no pudo interrumpir el ciclo del camión rojo. Carlos en Santiago no pudo rescatar a los clientes fantasmales de su existencia repetitiva. Esta impotencia consistente sugiere que lo que estamos presenciando está más allá del control humano, que opera bajo reglas que no comprendemos. Ahora debo hablar sobre las implicaciones más profundas de estas historias. Si aceptamos que estos eventos son reales, si aceptamos que personas están experimentando encuentros con lo paranormal en estaciones de servicio a lo largo de Latinoamérica, entonces debemos enfrentar una verdad incómoda. La muerte no es el final. Las personas que mueren en accidentes de tránsito en esas carreteras, que desaparecen bajo circunstancias misteriosas, que pierden sus vidas de manera violenta y repentina, no descansan. De alguna manera, sus conciencias, sus esencias, sus almas, quedan atrapadas en un bucle temporal, reviviendo sus últimos momentos una y otra vez. Y las gasolineras, esos lugares donde el tránsito es constante, donde la muerte es relativamente frecuente, se convierten en refugios de estas almas atrapadas. Hay algo más que necesitas entender, algo que emerge cuando consideras todos estos testimonios en conjunto. Hay una advertencia implícita en todas estas historias, una lección que cada uno de estos trabajadores aprendió de la manera más difícil. La advertencia es simple. Nunca trabajes en una estación de servicio después de medianoche. No porque sea un trabajo peligroso en el sentido tradicional,
sino porque estarás exponiendo tu conciencia a dimensiones de la realidad que no estamos equipados para manejar. Estarás presenciando cosas que te cambiarán, que te marcarán permanentemente, que te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre la naturaleza de la existencia. Los 6 hombres y mujeres cuyos testimonios escuchaste hoy ya no son los mismos. El trabajador que entra a una estación de servicio a las 11 de la noche y experimenta lo que ellos experimentaron, nunca saldrá del mismo. Pero hay un elemento final que quiero que comprendas. Si estas historias son verdaderas, si hay personas atrapadas en ciclos eternos en las carreteras de Latinoamérica, si hay vehículos fantasmales que aparecen cada noche pidiendo ayuda de manera silenciosa, entonces tal vez el propósito de estos testimonios es más profundo que simplemente entretener o asustar. Tal vez el propósito es crear conciencia, es hacer que las personas sepan que necesitan descanso, que necesitan paz, que necesitan ser recordadas. Si escuchaste estas historias, si llegaste hasta aquí, si sientes que algo en estas palabras resuena contigo, entonces tal vez tienes la responsabilidad de compartirlas, de asegurar que otros sepan la verdad sobre lo que ocurre cuando el sol desaparece y la noche se apodera de las carreteras. Suscríbete a Nunca de Noche. Comparte estos testimonios, ayuda a otros a entender que la realidad es mucho más extraña y aterradora de lo que la mayoría de las personas jamás llegará a comprender. Porque si las historias de Ramón, Javier, Mariana, Miguel y Carlos nos enseñan algo, es que la verdad siempre está allí, esperando ser escuchada, pidiendo ser contada, esperando que alguien en algún momento tenga el valor de mirar más allá de la comodidad de nuestra realidad cotidiana.